Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con Mario Edgar López, Mario Lobo, mi amigo, mi hermano, mi mentor, mi confidente. Bienvenido, Mario, como siempre. Estamos ávidos de escuchar tus provocaciones intelectuales, tus ideas. Y bueno, aquí con la compañía de Alonso Solís, este pequeño, gran filósofo, con Óscar Zúñiga y el buen Juan Pablo Camichín. Bienvenidos todos. Adelante, Mario, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Negro. Pues como dijo mi querido amigo y hermano, mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en una pregunta que quiero proponerte. ¿Qué tan definitivo es el éxito en la política? Y como es una pregunta compleja, para contestarla revisé algunas reflexiones de pensadores que nos pueden ayudar a contestarla. El teórico de la guerra Karl von Clausewitz, de origen prusiano, el filósofo inglés Isaiah Berlin, y tres pensadores que actualmente están vivos, el historiador inglés Geoffrey Parker, el pensador francés Edgar Morin y el filósofo español Fernando Savater. Para comenzar, he escrito un texto que puedes consultar íntegro en las redes sociales de Solivagus. Comencemos. Muy a pesar de lo que desearían muchos políticos profesionales, el poder político es una serie de equilibrios. Es decir, no puede concentrarse todo el poder en una sola mano, porque tener poder significa constituirse en el eje de una compleja balanza de intereses. En la democracia, por ejemplo, el juego es complicado, porque se incluye una diversidad de intenciones y de voluntades. Todas ellas entran en acción y nunca son estáticas. Siempre se mueven, generan alianzas o las deshacen, incorporan nuevos actores, excluyen otros e introducen lo inesperado. De ahí que el éxito en política, sobre todo en democracia, nunca sea seguro, ni siquiera para el ganador del juego. Por eso una de las preocupaciones más grandes que tiene la clase política moderna es cómo someter bajo su autoridad a la lógica democrática. Es decir, cómo encuadrar a las instituciones, a las organizaciones participantes y finalmente a las personas con voluntad de poder. Todo ello a la vez que se mantiene la impresión de un escenario transparente, abierto y participativo de cara a los ciudadanos por medio básicamente de un discurso basado en los valores democráticos. La forma ideal que los políticos profesionales desearían para gobernar en una democracia sería tener la totalidad del control y a la vez la totalidad de la legitimidad democrática, es decir, la totalidad del éxito. Ese es el sueño de la demagogia de la que tanto nos advertían los filósofos griegos. Es la hipocresía y la perfidia vuelta a forma de gobierno. Es el perfecto abono para el conflicto desequilibrado, la represión y la violencia. Si partimos del hecho que ejercer el poder es el arte de equilibrar intereses, particularmente en democracia, la demagogia, es decir, el engaño hacia la sociedad, cierra la posibilidad de incorporación de otros actores y abre con ello el ánimo de exterminio al interior de la clase política. En palabras de Nicolás Maquiavelo, y abro comillas, el político virtuoso es racionalista, calculador y dueño de sí mismo, desempeña con aplomo los más diversos papeles y es lo suficientemente prudente para identificar su propio interés
con el bienestar de aquellos a los que trata de dirigir. Esta visión corrobora el carácter de construcción social que tiene el poder, esa serie de equilibrios, muy a pesar de que existan ganadores con aspiraciones de éxito absoluto. En ese sentido, el reconocimiento del conflicto social es importante precisamente porque es en el conflicto en donde se demuestran los pesos de poder de los aliados, los adversarios y los ciudadanos. En suma, ejercer el poder es un arte difícil porque implica mantener en equilibrio una serie de intereses que, si se desequilibran, desbordan el conflicto que siempre está latente en el juego del poder. A eso se incorpora el hecho de que aquel ganador del juego que quiera tenerlo todo, poseerlo todo, controlarlo todo, desequilibrará el sistema de intereses y empujará a la clase política al conflicto sin control. Esta paradoja es llamada las estratagemas de la razón o la retroacción de una acción, y consiste en que aquel político que intenta controlarlo todo termina descontrolando el sistema. Su razón, por muy calculada que parezca, escapa hacia la irracionalidad y su acción, por muy planeada que esté, se bifurca hacia propósitos no deseados. Buscando tener el poder, pierde el poder. Como lo dice el pensador francés Edgar Morin, la estratagema de la razón se lleva a cabo cuando una acción escapa a la voluntad del actor para entrar en el juego de las interretroacciones sociales. Morin da varios ejemplos históricos de la estratagema de la razón. Dice Morin, y abro comillas: tomemos por ejemplo a Napoleón, que creyendo satisfacer su desmedida ambición de conquistador, transforma a Europa aplicando las ideas de la Revolución Francesa. La acción escapa de la voluntad del actor para entrar en el juego de las interretroacciones. La historia nos ofrece magníficos ejemplos al respecto. En 1789, una reacción de la aristocracia francesa pretende aprovecharse de la fragilidad del poder regio y exige la convocatoria de Estados Generales para recuperar los privilegios perdidos. Esto desencadena una cascada de procesos no previstos por sus promotores, es decir, la creación de la Asamblea Popular y la institución del voto individual. Observamos asimismo cómo un impulso revolucionario desencadena en España el juego de las fuerzas reaccionarias, particularmente la instauración de la dictadura del general Franco durante décadas. El golpe de Moscú en agosto de 1991, desencadenado para resolver más o menos el antiguo régimen, acelerará el derrumbamiento del sistema mismo. Cierro comillas. La estratagema de la razón ha sido reconocida por otros teóricos del poder. Karl von Clausewitz, especialista en teoría de la guerra, la llamó fricción. Y abro una cita. Dice Clausewitz: todo es muy simple en la guerra, pero hasta lo más simple es difícil. Estas dificultades se acumulan y producen una fricción de la cual nadie que no haya visto la guerra puede formarse una idea correcta. En la guerra, gracias a la influencia de innumerables circunstancias insignificantes que no es posible tomar en cuenta sobre el papel, todo nos deprime y estamos lejos de nuestro propósito. La fricción es la única concepción de un modo bastante general que corresponde a lo que distingue la guerra real de la guerra sobre el papel. Esta enorme fricción, que no está concentrada en unos pocos, como en la mecánica, aparece por lo tanto en todas partes, en contacto con el azar, y produce incidentes casi imposibles de prever, justamente porque corresponden en gran medida al azar. Cierro la cita. Embriagados de una ilusión, pocos políticos planifican el fracaso, ya que esto es percibido como una aberración, la aberración de aceptar la derrota. No obstante, los humanos en el poder que incorporan y vuelven conscientes para sí la realidad política no tienen más remedio que aceptar que el fracaso es una posibilidad muy común, por lo cual sus acciones y decisiones, que tienden a desordenarse, a bifurcarse, a desviarse aleatoriamente, gracias a las estratagemas de la razón o la fricción, requieren de una corrección constante. Resolver el dilema del éxito o el fracaso en política se trataría entonces de desarrollar una sabiduría política.
Ha sido el politólogo Isaiah Berlin quien nos lo demuestra de forma magistral. Y abro una cita. Dice Berlin: ¿qué significa tener buen juicio en la política? ¿Qué es ser políticamente sabio o estar políticamente dotado? ¿Ser un genio político o incluso no ser más que políticamente competente? ¿Saber cómo lograr que se hagan las cosas? ¿Cuál es este conocimiento? ¿Son conocimientos sobre una ciencia? ¿Hay realmente leyes que descubrir, reglas que aprender? ¿Puede enseñarse a los gobernantes algo llamado ciencia política? Fin de la cita. La respuesta de Berlin ante estas interrogantes es que no es fácil creer que el buen juicio político pueda realmente ser enseñado, ya que la habilidad política consiste en sensibilidades más allá de la objetividad de lo que puede aprenderse. Continúa Berlin y abro de nuevo una cita. Dice Berlin: hablamos de, por ejemplo, una sensibilidad excepcional ante ciertas clases de hechos. Hablamos de algunas personas, en este caso buenos políticos, como si tuvieran antenas, por así decirlo, que les comunican los perfiles y la estructura específicos de una determinada situación política o social. Hablamos de la posesión de un buen ojo, u olfato, u oído político, de un sentido político que el amor, la ambición o el odio pueden hacer entrar en juego, o un sentido que la crisis y el peligro agudizan, o alternativamente embotan, para el que la experiencia es crucial. El don al que nos referimos comporta, ante todo, una capacidad para integrar una enorme amalgama de datos constantemente cambiantes, multicolores, evanescentes, solapándose perpetuamente, demasiado numerosos, demasiado fugaces, demasiado entremezclados, como para ser aprendidos, individualizados, etiquetados. Para captar una situación en este sentido, uno necesita ver, acceder a una especie de contacto directo, casi sensorial, con los datos relevantes y no simplemente reconocer sus características generales, clasificarlos o razonar sobre ellos o analizarlos, o alcanzar conclusiones y formular teorías sobre ellos. Fin de la cita. Entonces, la sabiduría política puede ser una de las grandes soluciones para la idea de entender lo que es el fracaso o el éxito en la política. O la otra sería sencillamente aceptar los hechos, tal como lo documenta el historiador Geoffrey Parker, hablando del éxito y el fracaso político. Abro comillas, dice Parker: el éxito ha atraído a muchos historiadores y confeccionado una larga lista, pero el fracaso ha sido más frecuente, especialmente en la guerra y el gobierno. Como decía el político británico Enoch Powell, toda vida política termina en fracaso. Además, en la mayoría de los casos, la caída fue precedida por éxitos asombrosos. Laud, Hitler y Olivares fueron auténticos campeones en el logro de sus objetivos políticos. La mayor parte de los héroes trágicos de Japón desafiaron triunfalmente los dictados de la convención y el sentido común hasta ser derrotados por adversarios más flexibles. El éxito, como observó Winston Churchill en una ocasión, nunca es definitivo. Finalmente, yo quiero proponerte una pregunta para que reflexiones en estos días. ¿Qué ventajas tendría que los políticos no creyeran que su éxito debe ser definitivo? Yo soy Mario Edgar Lobo y deseo que pases un excelente día. La edición. Solivagos, edición cultural. ¿Qué tal, Mariol? Qué buen texto. Qué interesante, porque esta pregunta de si los políticos o los actores políticos piensan o saben o asumen que su paso por la política no es definitivo, es una pregunta capital, incluso yo creo, para explicar la razón de nuestro podcast, la razón de tu texto fundacional en el que denominas y le das una síntesis a todas tus reflexiones, que es la democracia del ego. Para mí este texto me implica un ejemplo muy práctico, muy plástico de a qué queremos llegar. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí, por ejemplo, la cita de
de Berlín que propones en el texto es capital, porque habla de las cualidades que tienen que tener los seres humanos, que tienen esa distinción, pues, de ser grandes políticos, de ser grandes estadistas, de ser hombres que están de lleno con todos los sentidos. En este caso, diríamos, es el séptimo sentido, toda esta amalgama de cualidades que menciona Berlín desde un lugar, desde una observación soberbia y una explicación profunda de la condición humana, tratándose de políticos excepcionales. Y me parece que es la esencia del ego en la política, es la esencia del ser humano comportándose en un contexto político, siendo el centro del mundo, siendo el centro de las negociaciones, siendo el centro de los acuerdos, teniendo un microcosmos de lectura de lo que está pasando y de los actores con los que está interactuando. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me deja un gran sabor de boca esta reflexión, porque creo que sería muy importante que los políticos, creo que si tienen todas estas cualidades, en democracia además, van a saber que la derrota en política es inminente y van a gobernar y van a tener un paso por la política no desenfadados, sino van a fluir con el devenir, por decirlo de alguna manera. Aunque luego hay una variedad o una variación del político que puede ser exitoso y que puede tener todas estas cualidades, pero que luego, por ese mismo ego, probablemente distorsiona las cosas para caer en el populismo, para ficcionar, para engañar y para trascender, para ser alguien en la historia, que tu nombre prevalezca ahí en las esculturas, en las estatuas, en los libros, no sé, para trascender. Es decir, creo que sería más... ¿no? Pues sí, porque además creo que todo se va a ir un día a la mierda y no va a pasar nada. O sea, ¿para qué? Como dice la canción, ¿no? Pero el punto es que si los políticos pudieran asumir esta, digamos, medianía de ejercer un gobierno con todas estas cualidades, ejercer el poder para intervenir su realidad en ese espacio de tiempo que te toca tomar decisiones y mejorar las cosas, y ya, o sea, estaríamos en otro lugar, ¿no? Estaríamos en otro sitio. Y saber que el que está enfrente también busca lo mismo, y el de al lado también, y todos estamos en lo mismo, pero sería magnífico, pues, que pudiéramos lograr una sociedad que tenga esas fuerzas básicas, esos cuadros políticos que lleguen al poder con esa estructura también espiritual. Ahí lo dejo, me pareció magnífico el texto por esta reflexión y pues adelante con... No, bueno, gracias. La verdad es que creo que ese es un resumen muy bonito que yo mismo no he logrado captar, porque efectivamente creo que vas a la esencia del asunto, ¿no? Digamos, si yo quisiera esquematizar la organización del texto, primero tiene que ver con la idea que hemos aprendido desde Maquiavelo de que el poder es una serie de equilibrios, ¿no? O sea, el que poder no se puede concentrar en una sola mano tan fácilmente. Yo creo que ni siquiera muchas de las buenas dictaduras lo han logrado, sino que las dictaduras reducen el número de actores, pero necesitan, digamos, generar ciertos equilibrios, aunque sea en la élite, ¿no? En democracia la cosa es muy distinta. En democracia, obviamente, tienes que saber que se trata de una serie de equilibrios y que el conflicto va a ser permanente, ¿no? Ahora, la cosa aquí es cómo manejo el conflicto. Cuando quiero manejar el conflicto con deseos de control total y de éxito total, es cuando entran los desórdenes del asunto, ¿no? O sea,
cuando entran las posibilidades de las estratagemas de la razón. Ahí están los ejemplos. O sea, Napoleón quiere tener todo el control y termina descontrolando el propio sistema, ¿no? Mikhail Gorbachev quiere rescatar a la Unión Soviética con un férreo control, haciendo una apertura, la famosa Glasnost, ¿no? Y la perestroika, pero al final termina descontrolando el sistema que quería tener control. O sea, la idea es precisamente el manejo del conflicto encuadrado, por un lado encuadrado, pero curiosamente en los términos del descontrol del propio hombre o de la propia mujer en la política. O sea, sabiendo que no va a poder controlarlo todo, genera espacios de control. No sé si me va a entender. O sea, sabiendo que no va a poder controlarlo todo, es donde se genera el espacio de control por el equilibrio de poder. Pero en contraste, y lo dicen los pensadores, Clausewitz, por ejemplo, en la medida que quieres todo el control, puedes perder la guerra, ¿no? En la medida que no quieres todo el control, puedes lograr precisamente el control social, ¿no? O sea, cuando das oportunidad a la diversidad de las opiniones, a la variedad. Por eso yo también comparto y me gusta mucho la cita de Berlín. O sea, ¿se le puede enseñar esto a los políticos, no? Al final pregunta, ¿o es un músculo que se desarrolla con la práctica? Y creo que precisamente cuando partes de la práctica de que no puedes controlarlo todo, terminas entendiendo mejor el sistema democrático que cuando partes de la idea de que vas a controlarlo todo, ¿no? O sea, ese es un punto de partida, creo, para las mujeres y los hombres en la política. O sea, dirigirme al poder sabiendo que no voy a poder tener el control total y sin embargo esa idea que me permite generar intuiciones grandes, porque si yo parto de la idea de que no puedo tener el control total, entonces la generación de la intuición política se crece, ¿no? O sea, no voy a poder tener el control total, entonces mi intuición tiene que crecerse de cómo generar y mantener los equilibrios, ¿no? Pero si yo vengo de la idea del éxito completo o del control total completo en democracia, entonces estoy partiendo de la democracia del ego, precisamente, ¿no? Es decir, mi ego es el que tiene que controlar todas las circunstancias. Y ahí entran las maravillosas reflexiones de Edgar Morin, de Clausewitz y de Berlín. No se puede controlarlo todo en democracia. Se descontrola si queremos controlar. Pues en la vida, ¿no? Bueno, y en la vida también. O sea, si nos dirigimos a la vida bajo la idea del descontrol y yo metido en el descontrol, entendiéndolo... O sea, ahí te vas adaptando, ¿no? Te vas adaptando, exacto. Esa es la idea de Berlín, ¿no? Es un político que desarrolla un músculo intuitivo y que nos permite decir, es un buen político. En democracia se generan esas complejidades. Entonces yo creo que le das a un punto muy interesante y que creo que hay que comprender precisamente cuando vemos la habilidad del político de sacar la pata a tiempo, ¿no? De poder llegar al acuerdo, digamos, entendiendo los intereses de todos y haciendo agrupaciones y sabiendo que no desea el control definitivo o tomando esa posición ética del no control definitivo que es también el dominio propio del ego. Parece que la democracia funciona mejor. Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo ves, Alonso? Bien, muy bien. Muchas gracias, Mario. Felicidades. Y entonces, ¿tú creerías que uno de los vicios más importantes de los gobernantes y los actores políticos es la excesiva arrogancia, la excesiva confianza en sus propias capacidades? Porque al escucharte me acordé de un término propio de la cultura griega, que está en la literatura, en la tragedia y también, digamos, en la literatura política, que es el de la hubris, ¿no? Y la hubris es para los griegos digamos, el vicio de la excesiva autoconfianza, y en su propia manera de describirlo, es el vicio que consiste en sentirte más poderoso que los dioses, en querer superar las limitaciones que los propios dioses imponen a la condición humana, ¿no? Y ese era uno de los vicios, digamos, capitales o más importantes, y al que sucumbían los políticos, los generales,
Aristóteles decía, los jóvenes y los ricos son muy propensos a la hubris, ¿no? Porque se sienten más fuertes, más poderosos de lo que realmente son. Entonces, pues habría que cuidar, supongo, ¿no? Vigilar nuestra tentación de sentirnos inmunes al fracaso en la política, ¿no? Si me permites, yo antes de tu respuesta plantearía una contrapregunta. ¿No será que somos una sociedad de acomplejados? O sea, es decir, sin que se escuche el término agresivo. Es decir, creo que todos los seres humanos tenemos complejos y muchas veces los políticos que vienen con esos complejos personales toman el escenario de la política y todos, ¿no? Todos los profesionistas, todos en la vida están tratando de curar o cubrir sus complejos. Más que cuando se trata de los políticos, que son tomadores de decisiones, que tienen tan importantes tareas para conducir a una sociedad o a un pueblo, pues se nota en esa excesiva confianza, probablemente se nota en esa excesiva ansia de control, etcétera, pero probablemente tiene que ver con los complejos. No sé qué piensen. Oscar, tú ibas a decir algo, Sí, Mario. no, bueno, antes de darle la palabra a Oscar, también, bueno, agradecido otra vez con Alonso, ¿no? Una de las cosas que tiene la tragedia griega es que añade una complejidad muy interesante al poder, y es el asunto de la aceptación del destino, ¿no? O sea, las tragedias griegas dicen, aunque te quieras evadir del destino y del fracaso, tal parece que el destino te va a alcanzar siempre, ¿no? Y es la misma lógica de las tragedias shakespearianas, o sea, ¿no? Shakespeare igual, ¿no? Queremos ocultar al niño que no se debe conocer, pero al final termina siendo el rey. O sea, estas estratagemas de la razón que tienen que ver precisamente con que el sistema genera una serie de informaciones incalculadas, como lo dice Clausewitz. No es lo mismo la guerra en el papel que la guerra en la realidad, ¿no? Estas series de estrategias que queremos imponer para generar control se terminan descontrolando. Alistair McIntyre, cuando habla de Maquiavelo en su maravilloso libro que se llama Tras la virtud, dice, ¿dónde encuentro la complejidad en Maquiavelo? Cuando Maquiavelo dice que uno de los factores que tiene que tomar el príncipe en cuenta es el azar. O sea, no va a tener control de todo. O sea, en el azar se termina la racionalidad. En la tragedia griega se termina en muchos sentidos la racionalidad, filosófica incluso, ¿no? Porque hay informaciones o factores más allá de nuestro alcance, y lo que dice Berlín, o sea, es precisamente que un político avesado, intuitivo, es capaz de acumular grandes cantidades de esas informaciones, o sea, poder notar el detalle, no sé si me voy a entender, en una reunión, poder notar el interés que no se dice, el interés oculto, y eso nos permite pensar que estamos enfrente de un político bueno porque es altamente intuitivo de lo racional y de lo irracional. Me parece que el ejemplo que estás dando, Alonso, de la tragedia griega es magnífico. Quienes quieran acercarse precisamente a las estratagemas de la razón y a la debilidad del poder, y a la debilidad tienen que acercarse a la idea griega de destino, ¿no? Y tienen que acercarse a la idea maquiavélica el azar, ¿no? O sea, Maquiavelo lo llamaba, los políticos tienen que tener también suerte, ¿no? Fortuna, exactamente. Tienen que además tener un factor. ¿De cuál fortuna estamos hablando? Estamos hablando del éxito que no depende de las fuerzas del político, sino de la fortuna de las circunstancias. Ok. Ajá. Adelante. Bueno, no sé. ¿Por qué un político pobre es un... No, yo siempre me siento como jugando en el maratón así, y la ignorancia avanza. Porque abres tantas reflexiones siempre en cada texto que, pues nada, hay que repetirlo en cada capítulo, ¿no? Me encanta. Además, este texto en particular, como lo decía Víctor, también en la edición y en la parte previa a leerlo, pues cada vez veo que tus textos son como un ente vivo. O sea, me sorprende la forma
en que de una manera tan natural, pues eres tú, y esa virtud que tienes, agregas, pones y nos despelucamos porque se nos vaya a hacer más largo el tiempo en leerlo y las precisiones, pero acabas cayendo en cosas maravillosas. A mí me despertó, eso, cada que te escucho pienso en lo que me despierta, ¿no? Y bueno, mi anotación es el ego está en la totalidad, o sea, la democracia del ego, ¿dónde está el ego en esto que nos planteas hoy? Pues está en querer esa totalidad de control, esa totalidad de legitimidad. También una cosa que anoté escuchándote es que me surge a mí es ¿dónde entra aquí la habilidad de negociación? O sea, lo que trato de pensar es decir, ¿qué es lo que logra que se generen esos equilibrios para evitar ese ego en la totalidad de control, en la totalidad de legitimidad? Es decir, y también lo planteábamos en los retazos de conversaciones entre la grabación y empezar esta parte. Y pues, ¿cómo se dan esos políticos? O sea, a mí algo que me encantó también es esta cita de el político virtuoso tiene que ser racional, calculador, dueño de sí mismo, prudente, multifacético. Entonces digo, pues es que ¿dónde? O sea, ¿cómo alguien se forma para eso, no? Y luego el remate, o sea, y tiene que tratar de que se acerque su interés con el del otro. Entonces yo digo, bueno, es que la vara está pues súper alta. No, de acuerdo. O sea, me parece que precisamente poner la vara alta es una manera de garantizarnos que el ego no sea el dominio general, o sea, que no sea quien mantenga el control, ¿no? A mí me parece que estas nociones, incluso de Maquiavelo, invitan precisamente a que el político reflexione acerca de sus limitaciones, acerca del límite y las posibilidades. O sea, esa idea del límite y no del exceso de control, porque el exceso de control ha sido la gran tentación de los gobiernos autoritarios, ¿no? Pero la idea del límite es muy democrática, ¿no? ¿Hasta dónde están mis posibilidades? O sea, ¿y hasta dónde puedo yo ser el vórtice de una negociación general? Porque en la negociación también se trata de ceder a los intereses del otro o de la otra, ¿no? Y permite precisamente la idea del gobierno de los muchos, porque si no, mantengámonos en el gobierno de uno, ¿no? O en el gobierno de unos pocos. Pero la democracia es eso, el gobierno de los muchos tiene sus propios retos, ¿no? Y creo que es uno de los grandes retos del gobierno de los muchos, es precisamente la capacidad de encuadrar el conflicto, no de negarlo, sino saber que el conflicto va a estar ahí, que el encuadre no es el control total, porque cuando un político piensa que el encuadre del conflicto es el control total, exacerba el conflicto, ¿no? O sea, la caída de muchas dictaduras y la regla histórica de que todo imperio perece tiene que ver con el encuadre completo del conflicto en lugar de darle libertad al conflicto. Es que la parte del azar creo que tiene que ver con cómo se gestan los problemas sociales que no tienen nada que ver con los periodos gubernamentales y si te estalla o no en tu periodo, por ejemplo, un conflicto verdadero. Muchos políticos optan por observar claramente o diagnosticar claramente el desarrollo del problema, pero si no estalla, administran la cosa y la dejan pasar y dicen, hay que le toque al que venga. Y el que llega puede tener la misma suerte o definitivamente la capacidad de decir, le voy a entrar porque es mi deseo, o sea, mi responsabilidad de entrarle, intervenir a esta situación para detenerla de donde está, modificarla y tratar de mejorar un poco la situación o generar respuestas, digamos. Entonces, creo que eso, o sea, es muy, muy variable la posibilidad del éxito o del fracaso, pero estas cualidades que menciona Berlín en su cita o en tu cita
son fundamentales para entender las circunstancias Sí. de los políticos, ¿no? Yo incluso diría... perdón, adelante. Nada más una aportación a ello, una pregunta. ¿No será una capacidad de discernimiento desde el germen de las situaciones para identificar cuáles van a ser causal de un problema mayor y cuáles las puedes, como dijo él, dejarlas pasar? Mira, yo en ese sentido, lo que dice el negro, lo que dice el camichín, me parece muy importante. Yo diría, y quizás es muy extremo para algunos o algunas de las personas en la política, y es que se debería sacar de la ecuación la idea del éxito o el fracaso. Me refiero que se debería poner el énfasis en la gestión del poder, en la gestión de lo público. O sea, Sí, la trascendencia exitosa, Exacto. Yo quiero ser importante para mis amigos y mi familia, ¿no? O sea, Exacto. quiero trascender con o quiero ellos. tener en el nombre de una calle. En la o- vida o privada. quiero tener Luego una- eso pasa una mucho, estatua, ¿no? Una estuata, sí. Una estuata. Pero Luego lo que pasa quiero decir, mucho eso. a lo mejor si los políticos sacaran de la ecuación como un tema central el asunto del éxito o el fracaso, podrían ser excelentes gestores de la vida pública, ¿no? O sea, si se centraran en el asunto, Exactamente. No, pero es que luego también hay sociedades, o sea, que podemos ver contemporáneas o en la actualidad que son ejemplo. Siempre están ahí apareciendo como ejemplo de sociedades bien organizadas que tienen estatus de calidad de vida importantes, etcétera. Es que Y no tienen grandes héroes. Exactamente, pero además lograron resolver las necesidades básicas, los derechos humanos, una serie de cosas así básicas de la democracia. Y cada que le toca llegar a un político a ejercer el poder, pues está administrando, regulando muy poquito el volumen, como si fuera una consola de DJ. Sí. Está moviéndole muy poquito porque todo está, digamos, en sintonía, está Fluyendo. equilibrado, está fluyendo. La sociedad está con niveles de calidad ahí fluyendo muy bien, ¿no? Entonces, es muy poquito lo que tienen que intervenir y modular. En cambio, en sociedades que Tienen héroes nacionales. bueno, Inamovibles, en esta idea del incorrompibles. DJ tienen una consola y un ruido que tienen que estar manejando y distorsionando los botones para pues tratar de arreglarlo, ¿no? Un poco. Pero es muy fuerte. y luego yo creo que hay una pregunta interna que el político debe hacer es, ¿y dónde quedo yo? O sea, y ahí está la El trampa yo también, ego, ¿no? ¿no? El yo ego. No. Pero fíjate, ahí es que precisamente, o sea, creo que en América Latina, que la política, la historia de la política está rodeada de héroes y de villanos, ¿no? Estamos en un problema en ese sentido. Yo creo que lo que acabas de decir es clave. O sea, si cada político que llega a la presidencia quiere su estatua y su nombre inmortalizado, vamos a estar jodidos constantemente, ¿no? Porque entonces el deseo de control va a ser... Porque nadie es impoluto, ¿no? Aceptemos de entrada que nadie es impoluto. O sea, ni los grandes héroes nacionales de toda América Latina son impolutos. No podemos hablar del impoluto Simón Bolívar, ¿no? Hidalgo. Del impoluto Hidalgo, del impoluto... Pero también es una tradición pseudo-republicana que se fundó en los Estados Unidos. O sea, George Washington y los grandes héroes impolutos, ¿no? Thomas Jefferson, que los han convertido en dioses, pues, ¿no? Y creo que eso es un problema. O sea, creo que en ese sentido la buena tradición griega tenía otra razón de ser. Cuando pensaba que cualquier ciudadano medianamente educado podía tomar las riendas del gobierno e incluso se sorteaban los cargos públicos, ¿no? También es una práctica que prevalece en muchas comunidades indígenas de América Latina, o sea, el sorteo del cargo público para que se ejerza por otro, ¿no? Y no por seres especiales. Creo que ahí está una rebaja del ego muy importante, o sea, si tenemos un ser especial, puede volver rápidamente un dictador, porque es especial, o un tirano, ¿sí? A lo mejor si le bajáramos el asunto de ser especial y de aceptar, bueno, por eso me encanta la frase con que Geoffrey Parker cita a Winston Churchill, ¿no? O sea, en política, constantemente, el éxito nunca es definitivo. Empezar con esa conciencia me parece a mí que sería un aporte interesante para poder equilibrar
y llevar al lado bueno la democracia del ego. Yo insistiría en que en la vida, ¿no? El éxito nunca es definitivo, porque De al acuerdo. final de cuentas se impone la muerte. ¿Sí? Pues no sé. Pues no sé, mi querido Alonso, ¿qué andas opinando? Sí, o sea, te refieres al éxito del propio político en Del su control. trayectoria política. Sí, ¿no? a su éxito de control e Sí, los inmortalidad, ejemplos que ¿no? pone son de individuos, Claro, ¿no? Como Napoleón y Gorbachev y tal, ¿no? claro. Correcto. Sí, o sea, creo que ahí precisamente radica una posibilidad para aquel ego que está controlado, ¿no? O sea, el propio exponerse a la relación del equilibrio como el poder, no como algo que yo puedo poseer de manera única, sino como un actor relevante, o sea, el gobernante como un actor relevante de un equilibrio, fue lo que le dio paso a la modernidad, ¿no? Antes de esa visión no existían más que monarquías e imperios, ¿no? En la historia humana. Pero después de esa visión, que le debemos mucho a Maquiavelo, esa visión, donde el poder es un equilibrio, donde el pueblo incluso juega en el equilibrio, entonces nos hemos forjado los estados, ¿no? Que no es un invento que haya existido en la historia humana. O sea, la idea de Estado nacional es una idea que tiene quizás unos 400 años frente a 10.000, 12.000 años de historia civilizatoria humana, ¿no? Entonces me parece que es particular en ese sentido y que todavía estamos jóvenes frente a la historia humana para poder entenderlo, ¿no? Y que es el reto de las democracias, para la fragilidad de la democracia, pues. Finalmente, la política es frágil, ¿no? Tiene muchas fragilidades, pero la política en democracia todavía es más frágil. O sea, un político en democracia, una mujer política que practica la política en democracia, tendría que aprender estas particularidades que, digo, el multicitado Berlín en esta reunión, ¿no? La capacidad de generar una intuición, ¿no? Una intuición constante ante una cantidad muy enorme de información para ser vórtice de un equilibrio, ¿no? No sé qué opinas. ¿Qué opinas, Alonso? Entonces, ¿tú creerías que una de las habilidades más importantes del político exitoso es saber cuándo detenerse en su trayectoria, en su búsqueda de mayor poder político o de algún tipo de éxito? Y pareciera que, aunque parece muy fácil, en realidad es muy difícil, ¿no? Saber dónde detenerse. Y en la vida también, como dice el negro, ¿no? Porque cuántas historias no vemos todo el tiempo, no solo de políticos, sino de cualquier profesión, justamente por no saber parar a tiempo, lo que acontece es la catástrofe política, ¿no? No, de acuerdo, pero es que la primera opción cuando uno no puede parar ante el fracaso inminente es la violencia. O sea, cuando ves el fracaso inminentemente y no hay forma, digamos, racional de detenerlo, la violencia empieza a jugar un papel muy importante. Voy a detener a mis adversarios a costa de lo que sea, ¿no? O sea, de cualquier manera. O sea... Pero en términos de lo que decía Alonso, me parece más una especie de ludopatía. No te puedes parar de la mesa con... Sí, es ya, cierto. retírate. Ya, Sí, no te puedes... Ahí, pero deja, y si no ahí quieres déjalo. retirarte y el escenario está en tu contra, puedes ejercer Es la correcto, violencia. es correcto. Para que el escenario no esté en tu contra, ¿no? Ficticiamente. Y es la lógica de las mafias, por ejemplo. O sea, está en mi contra un escenario, pues vamos a matar a todos, ¿no? Bueno, Maquiavelo mismo lo aceptaba en su momento, ¿no? O sea, finalmente mantener el poder puede llegar a sus extremos. Pero en democracia, porque Maquiavelo no hablaba de la democracia, estamos hablando de un mundo de transición de la monarquía, ¿no? No podemos exigirle a Maquiavelo que nos hable de democracia, pero en la democracia las reglas son de otro tipo, ¿no? Y por eso hablamos de la democracia del ego. O sea, los límites de la democracia del ego, pensando en el líder del pueblo, o sea, en los buenos gobernantes, tiene que ver con el dominio de su propio deseo de éxito. Así lo vería yo. Yo empezaría a aterrizar el tema con ejemplos de políticos o de estadistas que sí hayan trascendido sin quererlo por su aceptación del destino, su autocontención
y el ejercicio de ciertos valores que no necesariamente están en la política siempre, sino en la vida, como el perdón y esto, ¿no? Está obviamente Nelson Mandela, que sale de la cárcel y dice, pues, me metieron injustamente a la cárcel, fui un preso político, pero si yo salgo y no perdono, voy a seguir siendo preso de esto. Y prefiero asumir un perdón y extenderle la mano a mis agresores para tratar de llevar al pueblo a un mejor estadio, ¿no? Y ahí hay ejemplos también. Mira, entonces todos los citamos porque pues es eso, oye, qué bonita historia. Ahí creo que sí el éxito es definitivo y con eso lo dejo yo. En otro sentido, claro. Bueno, yo diría una cosa, sí es cierto. Yo creo que una señal de una mujer o de un hombre de Estado es precisamente cuando deja de pensar en su propio interés y puede extenderse a la posibilidad de su propio fracaso en nombre de la norma democrática, ¿no? O sea, dejar el poder a tiempo, incluso cuando estás en la cúspide. Creo que es una de las señales, ¿no? Podrá haber mucha polémica, pero yo desde donde entiendo en América Latina, un político que fue así fue Lázaro Cárdenas en México. O sea, Lázaro Cárdenas juntó un nivel de poder que podría haberlo hecho permanecer en la silla presidencial mexicana muchos años más. Y sin embargo, deja el poder, ¿no? Es desde mi punto de vista. Sé que no es Se para lo hereda muchos. a un presidente... Perdón. Sí, No, sí, creo sí. que te interrumpí. No, dale. Y se lo hereda a un presidente bastante moderado como Ávila Camacho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y toma el riesgo. No dice, voy a fracasar, va a fracasar mi legado, ¿no? Sino que lo deja el fracaso, posiblemente. Yo digo, Ávila Camacho no fue como la estrella del asunto después, ¿no? O sea, pero existe eso. O sea, decir, a ver, se cumplen reglas, ¿no? ¿Qué ejemplo tendrías tú, Oscar, tú, Alonso, de... Cedillo no me lo parece. Yo también más pensé en recientemente. Cedillo. En México. A mí también, es que sí, me parece que Cedillo siempre me ha parecido porque se necesita reconocer y decir, el límite está hasta aquí, o sea, ya no puedo reventar más la cuerda porque esto va a ser un relajo y nada, bye. Hay mucha, pero yo digo, la señal, creo que digamos, el norte para medirlo es esa capacidad de tener posibilidades de permanecer y no tomar la opción, ¿no? Yo creo que ahí hay una evaluación inteligente del poder, desde mi punto de vista, para que la democracia funcione. Bueno, y también cuando hay políticos que son asesinados o les quitan la vida y cuartan su trayectoria política, como Luther King, son Claro. exitosos permanentemente porque Sí. los seguimos citando porque no claudicaron y por la lucha que estaban dando los eliminaron. Y hay muchos que son que no son famosos, que no llegan a la luz pública, como los defensores de la ecología, pero no son políticos profesionales, son activistas, pero ahí hay algo que quiero dejar sobre la Sí, mesa. O sea, así hay es, de ejemplos acuerdo. de gente que Es interviene un en la vida componente pública primario. con valores. En el caso de Luther King hay un discurso memorable que lo da antes de I Have a Dream, ¿no? Antes de Yo tengo un sueño, que es su gran discurso, pero dice, como cualquier persona, a mí me gustaría vivir muchos años, ¿no? Sin embargo, hoy he estado en la montaña y por estar en la montaña, el Señor me ha dicho que puedo confiar en Él. Entonces, algo así más o menos, estoy parafraseando, no tengo miedo a la muerte. O sea, él estaba entregado, ¿no? O sea, Luther King estaba entregado a que lo podían matar y lo anunció, ¿no? Pero precisamente dijo, he estado en la montaña, o sea, y mi opción es incluso la vida o la muerte bajo esta causa. Y como tú dices, la muerte lo generó un símbolo, ¿no? Parece que lo inmortaliza la muerte. Sí. Bueno, complejidades. Sin saber, sus agresores le dieron el éxito perenne. Ese ¿no? otro éxito que desearían muchos, exacto, ¿no? Pero Exacto. bajo la idea de control Exacto. y no de descontrol. ¿Cómo ves? Complejo. Alonso, para ir cerrando. Un caso de... No, lo que quieras, digo, un caso o dos, pero
para ir cerrando, ¿cuáles serían tus conclusiones? Sí, que yo, bueno, comparto lo que dice Mario. Creo que hay que imbuir nuestras creencias, nuestras prácticas de un falibilismo, que es decir, esa idea, ¿no? Que siempre podemos fracasar, nuestras ideas pueden estar equivocadas. Claro. Pero hay algo muy primario, muy instintivo en los seres humanos que nos lleva a buscar siempre las certezas absolutas, que nos lleva a ser dogmáticos, ¿no? Ahorita me acordé de Sócrates hablando de alguien que fue condenado a muerte. Pues Sócrates predicaba una sabiduría basada en el escepticismo, ¿no? Yo no sé, no estoy seguro, solo sé que no sé nada, voy a interrogar a los que sí saben. Y eso le daba una superioridad, una sabiduría superior, ¿no? Entonces creo que si algún grupo de la sociedad o algún actor en las sociedades deben ser falibilistas, tener conciencia de que sus ideas son limitadas, etcétera, pues son los políticos, ¿no? Y eso conduce a una política democrática, como dices tú. Por supuesto que el político autoritario pues no está dispuesto a considerar que puede equivocarse, ¿no? O sea, Claro. Yo tengo la verdad, yo encarno a la nación, yo sé por dónde hay que conducir a la sociedad. Los grandes líderes totalitarios tienen una fe absoluta en sus creencias y en sus convicciones y son capaces de exterminar a grandes masas de la población por llevar a cabo sus ideas, etcétera. Magnífico. Mi querido Oscar. Yo me recordaste otra de Winston Churchill, pero nunca te rindas. Entonces también digo, ¿cómo está esta Claro. balanza permanente en todos los personajes? ¿No? O sea, también es otras, never surrendered, y dices, aunque el éxito nunca sea definitivo, ¿no? Y también me recordé otra vez esta de, la suerte es el azar aprovechado. Entonces, Claro. que también creo que entender este componente, pues es algo muy, muy importante en el juego. Completamente. De acuerdo. Mariol, No, hombre, gracias. Pues ojalá y estas reflexiones le ayuden a nuestros escuchas, a nosotros mismos, a entender precisamente cómo funciona el ego en la democracia y cómo funciona la contención y la corrección del ego en la democracia que queremos mantener, porque en ella se encuentra la idea de la libertad humana. de acuerdo. Y a cómo saber leer a los actores políticos, Por ¿no? supuesto. De tu circunstancia, de tu coyuntura, de tu entorno. Y tratar de entender si son de a de veras, si son seres humanos de a de veras o están utilizando la política para tener fama y trascendencia desde un lugar A costa de todo, a ¿no? costa de todo, ¿no? De acuerdo. Pues sí. Gracias por acompañarnos a todos ustedes nuevamente en este podcast producido por Solivagus. Les recuerdo que no somos un programa, una consulta psicológica, no somos un podcast de autoayuda, esto no es un curso tampoco de ciencia política, ni mucho menos, aunque Mario se empeñe en una sesión de catecismo. Ok. Somos la democracia del ego. Muchas gracias a todos y nos gustaría mucho recibir sus comentarios, sus aportaciones. Ahí están las redes sociales de Solivagus. Nos vemos para la próxima. Salud. Salud. Solivagus, Edición Cultural, presentó La democracia del ego, con Mario Edgar Lobo.